Hermanos, les saludo en la gracia y en la paz de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, recordarles que estamos realizando encuentros pastorales online los días martes a las 19 horas, donde se pueden conectar en vivo por las plataformas de Facebook y YouTube de nuestra iglesia, Iglesia Ortodoxa Viña del Mar, para que puedan seguir esta serie de interesantes encuentros donde estamos explicando. En primer lugar, es un encuentro comunitario, ¿cierto? Es una instancia para compartir, pero también para orar, para reflexionar y para aprender sobre el Triodion, que son estos domingos que estamos en preparación para entrar en la Gran Cuaresma. Así que quedan totalmente invitados para verlos, para acompañarnos en vivo, para comentar. Y el que no lo puede ver después porque están grabados en todas las plataformas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Queridos hermanos, hoy día es el día domingo 28 de febrero del año 2021 y estamos celebrando el llamado domingo del hijo pródigo, el hijo malgastador, el hijo malo. Y el santoral ortodoxo hoy día nos invita a recordar a San Basilio el Confesor, compañero de Procopio. Basilio es confesor porque es un hombre que fue sometido a castigo físico para obligarlo a abandonar su fe, y él no lo hizo. Y producto de este castigo él no muere, sino que permanece vivo. Por lo tanto es un confesor. Él confiesa su fe y nos da un testimonio de su confesión, a diferencia de los mártires, que son los que dan el testimonio de fe y mueren producto del castigo físico. Así que a él recordamos como un ejemplo de permanencia y de estabilidad en la fe sin abandonarla frente a la tortura o el castigo físico. La epístola de hoy corresponde al 34º domingo después de Pentecostés y es la del hijo pródigo, obviamente, y está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 6 del verso 12 al 20. Y solamente quiero recordarles una frase que es cuando comienza el texto y dice: hermanos, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Hermanos, todo es lícito, mas no todo me conviene. San Pablo hoy día nos invita a una visión de nuestra iglesia ortodoxa que no es prohibitiva, sino que es proactiva. La iglesia no prohíbe hacer cosas, sino que la iglesia te permite desarrollar ciertas actividades que van en beneficio de tu edificación espiritual y de tu acercamiento a Dios. Nosotros no tenemos decálogos prohibitivos: no hagas, no digas, no realices cosas, sino que muy por el contrario, la Iglesia Ortodoxa tiene una visión proactiva, ¿cierto? Una actividad práctica de bastante utilidad para el ser humano. Por eso es que nosotros invitamos a la gente a hacer. Invita a la iglesia a ayunar, la iglesia invita a orar, la iglesia invita a aprender, la iglesia invita te exhorta a una serie de cosas y no te prohíbe. Así que todo aquello que no te conviene, no lo hagas, sino que haz aquello que te convenga y que esté en beneficio de tu salud espiritual. El evangelio de hoy es el evangelio del hijo pródigo, obviamente, y la lectura está tomada del evangelio de San Lucas, del capítulo 15, del verso 11 al 32, y como todos ustedes saben, ¿cierto?, es una lectura típica del hijo pródigo. Yo quisiera llamar y titular a esta historia con mucha humildad, si me permiten, es una familia como todas, una familia como la mía. ¿Por qué? Porque si hacemos una rápida lectura del texto, vamos a darnos cuenta que es una familia típica de un padre que tiene dos hijos. Uno de sus hijos le pide su dinero para irse lejos, se va, la malgasta y vuelve donde el padre porque no tiene más donde ir, muerto de hambre. ¿Dónde volvemos? A los brazos del padre. Y el hermano mayor, que se había quedado con su padre, se pone celoso y reclama porque él nunca había podido, según él, disfrutar de los bienes de su padre. Sin embargo, su padre le dice: bueno, todo esto que está aquí es tuyo, siempre lo has disfrutado. Entonces estamos frente a una familia típica, una familia como todas, una familia tradicional que a los ojos de los seres humanos, a nuestros ojos humanos, se comporta como una familia tradicional, clásica, con los típicos comportamientos de gente clásica humana. Sin embargo, yo los quiero llevar a una dimensión un poco diferente,
de este evangelio, si es que podemos leerlo, ¿cierto? Y ver cómo está escrito en idioma griego, porque es muy interesante el planteamiento de Lucas. Dice el texto: dijo el Señor: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y claro, la traducción puede ser la parte de mis bienes que me corresponde, pero si leemos esa frase, la leemos en griego, nos va a decir: dos mi to epivalon meros tis usian, o de dilien aftis ton vion. Y aquí hay 2 palabras un poco fuertes para nuestra literatura, que es la palabra tis usías, que significa la sustancia, la esencia del ser humano, y ton vion, que aquí se traduce como los bienes, y no son los bienes, sino que es la vida. Entonces lo que está pidiendo el joven es: dame mi esencia, dame mi particularidad para vivir mi vida. Entonces lo que está pidiendo el joven es despegarse, es salirse de la esencia, de la naturaleza, de la forma de vida que estaba viviendo, para poder hacer su propia vida. Entonces aquí, más que lidiar con bienes materiales, estamos lidiando con formas de existencia. Y sucede de que la usía, que es la esencia, que es la naturaleza, que es lo esencial, es aquello que nos nutre en nuestra forma de vida. Entonces el hijo está pidiendo, repito, una forma de existencia independiente del padre, alejada del padre, para poder vivir su propia vida. ¿Por qué? Porque el joven toma esto y se va a un país lejano donde empieza a vivir perdidamente. Y aquí en esta frase, cuando dice vivir perdidamente, también hay un tema importante con el griego, que es diescoperin tin usian aftu zoi azoton. Empieza nuevamente la palabra, repite tin usian, la esencia, para vivir azoton. Azoton viene de azotía, y la azotía es la no salvación. No es perdidamente, es no salvación, de sotir, sotiría, azotían, es no salvación. Entonces este joven, increíblemente, el Señor Jesús nos está diciendo que esta persona va y malgasta su propia esencia, esa que había adquirido, esa usía que había adquirido, esa naturaleza que él tanto luchó y que dijo: yo quiero esto, lo tomó para sí, y fue con su existencia, con su forma de vida, y fue a vivir sin salvación. Se encontró que su vida no tenía salvación alguna. ¿Por qué? Porque se había despegado de su padre. La historia continúa, como todos ustedes ya la conocen, que malgastó todo, quería comer de la comida de los cerdos. Un tremendo problema para una persona judía, porque trabajar con cerdos es trabajar con un animal inmundo y prohibido. Más encima, cuidarlos y querer alimentarse de las algarrobas, de estas vainas, ¿cierto?, que recibían los cerdos. Si él no podía hacerlo, ya es no solamente una humillación, sino que un estado de miseria extremo al cual llega nuestra vida. Este joven recapacita, ¿cierto?, y vuelve a su usía, vuelve a sí mismo, nuevamente la palabra, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Debe ser, y esto para mí personalmente es una de las frases más emocionantes del Nuevo Testamento, cuando los que tenemos hijos y hemos criado hijos con corazón de misericordia, sabemos cuánto vale un hijo. Un hijo, disculpe la palabra, pero no tiene valor, no tiene evaluación, no tenemos cómo decir cuánto vale un hijo. Por lo tanto, este padre que es movido hacia misericordia y corre, es decir, no lo espera en la puerta de la casa, ¿cierto? Porque él lo ve de lejos y quiere ir a buscarlo al camino. Corre este padre y lo abraza, se echa sobre su cuello y lo besa. Qué cosa y qué imagen más hermosa. El hijo arrepentido, ¿cierto?, se confiesa, le dice: no soy digno de ser llamado tu hijo, es decir, no soy digno de volver a esta esencia, a esta usía de la cual yo salí. Sin embargo, el padre le responde en forma magistral: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El vestido está presente, queridos hermanos, en todo el Antiguo Testamento, en el libro de Job, en el libro de Salmos, en Isaías. El Señor se ha revestido, el Señor se ha vestido, ¿cierto? Y esto tiene que ver con el poder del Señor. El vestido es el poder. El anillo tiene que ver con la autoridad. Es
Es decir, cuando se pone un anillo en el dedo, tiene que ver con la autoridad. Este hijo restablecido no solamente en el poder que tenía, sino que en la autoridad, y además es declarado Señor. ¿Por qué? Porque el padre pongan calzado, le dice a los siervos, pongan calzado en sus pies. Los esclavos eran los que andaban desnudos, los señores andaban con calzado. Entonces este joven, restituido a la usía, a la esencia del padre, es restablecido en su autoridad, en su poder y en su dignidad de ser humano. Viene el tema del becerro gordo, ¿cierto? Comamos, hagamos fiesta, y viene el hijo mayor, que también en una forma bastante clásica, tradicional, ¿cierto? Se enoja, se pone celoso y responde que yo también quería celebrar, quiero regocijarme con mis amigos, nunca me has dado nada. Pero el padre nuevamente vuelve a actuar con ese corazón de misericordia y dice: hijo mío, tú siempre estás conmigo, tú no has salido de acá. Hijo mío, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Más, y aquí está el cierre magnífico de la frase, más era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué cosa más magnífica cuando podemos entender este evangelio, queridos hermanos, no como un despilfarro de dinero, sino como una pérdida profunda de la identidad de cristianos y de la unión con Dios. Cuando nosotros actuamos como el hijo menor, que lo hacemos siempre, es que estamos decidiendo por nuestro propio destino para caminar solos en la vida, sin proyecto, sin rumbo, sin salvación. Y cuando decidimos también, como el hijo mayor, encarar a nuestro padre para decirle lo que nos falta o lo que queremos tener, habiéndolo tenido todo, habiendo disfrutado de todos los goces del padre, todo lo que estaba ahí era de él. Sin embargo, el hijo mayor actúa con una falta de amor profunda hacia su hermano. Su hermano menor actúa por egoísmo, quizás por vanidad, quizás por placer, quizás por independencia, pero el hijo mayor actúa con una falta de amor totalmente inexcusable. ¿Por qué? Porque este evangelio, queridos hermanos, a las puertas de la Gran Cuaresma y de iniciar en 2 domingos más la Gran Cuaresma, nos llama a vivir una vida apegado a la misericordia y a la presencia del Padre. No actuar en forma independentista, queriendo caminar solos por la vida, porque cada vez que caminamos solos, queridos hermanos, caemos en la no salvación, caemos en el hambre, caemos en el deseo. Y vienen a nuestra mente aquellos pensamientos de querer alimentarnos con la basura que está tirada en el camino. Teniéndolo todo en el seno del Padre, teniéndolo todo con nuestro Padre Celestial, el Señor nos llama a la abundancia de la misericordia, porque el becerro gordo, que está para ser degollado, es exactamente el Cordero de Dios, el Hijo de Dios que nos es entregado como alimento espiritual y como alimento para nuestro cuerpo. Hoy día el Señor nos está exhortando a vivir una vida de paz, de armonía, pero principalmente caminando junto a nuestro Padre. No alejarnos de la voluntad del Señor y comportarnos como hijos obedientes cuando decimos: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hermanos, hoy día es el llamado a mirar a nuestras propias existencias. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Hacia dónde estamos encaminando nuestros pasos de cristianos? ¿Son pasos cristianos o son pasos paganos? ¿Son pasos que edifican, como me dice San Pablo, o son pasos que destruyen nuestra vida? Encaminémonos en la senda del Señor. Encaminémonos en la senda de la paz, de la armonía, del amor, principalmente del amor, porque el hermano mayor no tuvo ninguna compasión con su hermano menor, que es su prójimo, es la persona que está más cercana, su familia es la persona más cercana. Actuemos con amor, actuemos con deferencia, actuemos con sentido de santificación hacia nosotros y hacia nuestros hermanos. ¿Cómo? En nuestras acciones, en nuestros decires, en nuestros hechos, en nuestro comportamiento con el prójimo. De esta forma vamos a poder entrar en una gran Cuaresma que nos bendiga y sea bendita, y una Cuaresma que nos prepare para enfrentar este camino de
ayuno, de oración, de Semana Santa y de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos comer ese Cordero de Dios que es degollado por nosotros y para nosotros. Amén.